La Biblia consiste en 75% de historias, y la narrativa bíblica revive la relación entre Dios y el hombre desde la creación hasta el Apocalipsis. Cuando contamos las historias de Dios, es vida para los que nunca han experimentado a Dios, para los que nunca lo descubrirán a través de una página impresa o de un folleto. Las historias cambian y ajustan nuestra visión del mundo. Las historias que contamos pueden definir quiénes somos, qué es lo que nos importa, dónde hemos estado y a dónde vamos. Las historias de la Biblia transformaron al mundo entero en el primer siglo. Estas mismas historias pueden ejercer una gran influencia sobre las actitudes y valores de los grupos étnicos menos alcanzados de hoy en día. Investigaciones y la experiencia indican que los de culturas orales aprenden mejor por el ejemplo o modelo y por la memorización de la tradición oral. Aprenden por escuchar y repetir. También aprenden por una variedad de formas de música tradicional. El drama también toma un papel importante en la comunicación verbal. Considerando la manera en que los de culturas orales aprenden, nos tenemos que preguntar, ¿es necesario saber leer para ser un cristiano maduro? Misioneros y sembradores de iglesias de hoy en día han requerido la alfabetización para alcanzar la madurez cristiana. Muchas veces olvidamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el narrador maestro de todas las edades. Hemos pasado por alto la manera en que Jesús escogió su estilo de comunicación para la sociedad oral en que vivía. ¿Les gustó hacer un viaje por todos estos lugares? Me gustó el primer lugar que mostraron con los hombres en las bicis, porque se parece mucho al lugar donde yo crecí. Siempre que lo veo me recuerda mi pueblo. En el sur de Venezuela, muy cerca a la selva. Yo soy el mayor en mi familia. Yo tengo una hermana y un hermano. Y el pueblo donde crecieron mis padres se parece mucho a varios pueblos que vivimos acá. Y mis padres y mis abuelos tienen muchas cosas en común con gente como la que vimos en este video. Yo recuerdo que como yo sí pude ir a la escuela, fui yo quien enseñó a mi papá a sumar y a restar, y creo que lo intenté enseñar a dividir. Mi mamá sí fue tantito más a la escuela y ella sí más o menos leía bien, pero como ella tenía un interés en que sus hijos aprendieran de Dios, mi papá no tanto, pero ella sí, siempre nos juntaba y nos leía. Pero como ella no leía bien, yo creo que nos aburríamos tantito. Pero era peor cuando ella nos pedía a nosotros leer, especialmente cuando me pedía a mí leer. Mis hermanos decían, no, Miguel, no. Por alguna razón, las letras se me brincaban. Y no sé si eran los nervios o si era alguna otra discapacidad. Casi parecía como tartamudeaba cuando leía. Entonces, mis hermanos no disfrutaban los relatos bíblicos, ni siquiera los salmos. A veces los salmos eran más fáciles de leer, pero aún así ni esos. Protestaban ellos. No, Miguel, no.
Pero gracias que en la iglesia donde crecí, tuve la escuela dominical y tuve una maestra que era maestra en una de las escuelas y ella hacía un buen trabajo. Y también habían varias personas de la iglesia que tenían un club los sábados para los niños. Y allí me familiaricé más con las escrituras. Pero no fue sino hasta hace unos años involucrado en el ministerio y aprendiendo acerca de esto de, como lo que este hermano explicaba, de cómo hablar con la gente acerca de lo que la Biblia cuenta y cómo ayudarlos a ellos a familiarizarse, a experimentar lo que las Escrituras cuentan, nos revelan, que comencé a notar más en las Escrituras, en los relatos, en las historias que ya yo conocía. No puede ser que no había notado eso. Y tal vez lo que pasó es que no estuve realmente disfrutando esos relatos en los últimos años. Tal vez necesité estar con alguien como los que vimos en el video, con una de esas buenas memorias que puede narrar un relato de principio a fin y tal vez permitirme disfrutarlo y verlo más. Descubrí que ya no me gusta leer la Biblia, la prefiero escuchar en audio. Descubrí que el internet la tiene en audio. Y luego encontré discos y ahora la tengo en discos. Tengo NBI, tengo Reina Valera, tengo la Biblia de las Américas en audio y y una en inglés también, porque estaba aprendiendo inglés. Entonces, ahora estoy más familiarizado con las Escrituras y me permiten contarle un relato que he estado aprendiendo, que quiero que disfruten ustedes también y contarles tantito de algunas de esas cosas que he notado recientemente después de haber comenzado a disfrutar este relato. El Evangelio de Juan nos cuenta uno de los milagros que hizo Jesús más sorprendentes, el de restaurarle la vista a un hombre que había nacido ciego. ¿Recuerdan ese relato? En esos días Jesús se había metido en problemas y ya querían arrestarlo, ya hasta querían apedrearlo. Tantito antes de ese evento, un grupo había querido apedrearlo, pero Jesús se les escapó. Y Juan nos cuenta que seguramente andaba en la ciudad teniendo que moverse con cuidado, con cautela, ¿no? Porque no había llegado el tiempo para ser arrestado, para morir. Y Juan nos cuenta que en una de esas caminatas con sus discípulos se encontraron con un hombre que había nacido ciego. Y sus discípulos aprovecharon preguntarle: Maestro, ¿quién pecó para que este hombre esté en esa condición? ¿Sus padres o él? Jesús aprovechó esta oportunidad y les contó que su condición no se debía a su pecado ni al pecado de sus padres, sino que Dios tenía planes para él, para revelar sus maravillas. Jesús continuó diciéndole y explicándole a sus discípulos que durante el día, cuando hay luz, había que hacer lo que su padre le había encomendado, porque venía la noche cuando ya
no iban a poder hacer lo que se les había encomendado. Y Jesús dijo, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y Juan nos cuenta que Jesús escupió en el suelo, hizo lodo y se lo juntó a este hombre en sus ojos. Y le pidió que se fuera y se enjuagara en un estanque en la ciudad al que llamaban Siloé, que resulta significar enviado. Y este hombre fue, se lavó y ya podía ver. Muy emocionado, iba de regreso cuando un grupo de personas lo reconocieron, vecinos y gente que lo habían visto pedir limosna. Y se preguntaban, ¿no es este el que pide limosnas? Y algunos de ellos decían, sí, es él. Y otros decían, no, yo creo que solo se le parece. Y él decía, no, soy yo. ¿De veras? ¿Cómo así que ahora puedes ver? ¿Cómo recobraste la vista? Y este hombre dijo, este hombre Jesús hizo lodo, me lo untó en mis ojos y me pidió que fuera a Siloé a enjuagarme. Y recobré la vista. Esas personas estaban intrigadas. Le preguntaron, ¿y dónde está ese Jesús? Y este hombre pensó, no sé. Pero resulta que Jesús había hecho esta señal milagrosa en un día de reposo. Así que este grupo de personas que se habían encontrado con él lo llevaron a la sinagoga por alguna razón. Y cuando lo llevaron allá, los líderes religiosos encargados de la sinagoga le preguntaron cómo habías recibido la vista. Y entonces él dijo, en un buen resumen, él dijo, este hombre llamado Jesús me untó lodo en mis ojos, yo me lavé y ahora veo. Pero ¿saben qué? Estos líderes religiosos, en su corazón y en su mente, comenzaron a pensar, este Jesús, ¿quién hizo esto? No puede provenir de Dios, porque no honra al día de reposo. Pero otros de ellos, que también eran líderes allí, no estaban tan seguros porque, ¿cómo así que un pecador podría hacer una señal como esta? Juan nos cuenta que había división entre ellos. Así que le preguntaron, le dijeron, mira, a ti te sanó este Jesús. Dinos, ¿qué piensas de él? Este hombre dijo, yo creo es profeta. Pero este grupo religioso en esta sinagoga no creían que él había sido ciego, que había nacido ciego. Así que mandaron a llamar a sus padres para interrogarlos. Y los trajeron y les preguntaron, ¿es este su hijo? ¿Ustedes dicen que este es su hijo? ¿Nació ciego? ¿Cómo así que ahora puede ver? Y ellos tenían temor y dijeron, sí, ese es nuestro hijo. Y sí, nació ciego, pero ¿cómo recobró la vista?
No sabemos, porque no le preguntan a él es ya mayor de edad. Juan nos cuenta que sus padres respondieron de esa manera porque tenían miedo, porque ya se escuchaba en la ciudad que cualquier persona que declarara que Jesús era el Mesías, no se les permitiría ser parte de la sinagoga. Por eso respondieron de esa manera. Y así que llamaron al hombre que había sido ciego una vez más y le dijeron, dale gloria a Dios, porque ese Jesús que te sanó es un pecador. Y este hombre dijo, si es pecador o no, yo no sé, pero una cosa sí estoy seguro, una cosa sí yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Nunca se había escuchado entre nosotros que alguien le pudiera recobrar la vista a alguien que ha nacido ciego. Todos sabemos, continuó él diciendo, que Dios no escucha a aquellos que practican el pecado, sino que escucha y responde las oraciones de aquellos que son piadosos y hacen su voluntad. Y así que este grupo de líderes religiosos, cuando escucharon a este hombre hablar así, le dijeron insultos. Juan no nos dice qué palabras, tal vez porque fueron feas. Solo lo resume, dice que lo insultaron con palabras y con sus emociones, ¿no? Y le dijeron, tú que naciste en pecado, ¿nos vas a enseñar a nosotros? Nosotros somos discípulos de Moisés. Tú serás discípulo de él, pero nosotros no. Así que lo echaron de la sinagoga. Y Jesús se enteró de que este hombre había sido expulsado de la sinagoga. Y lo buscó. Y lo encontró. Y cuando lo encontró, le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Ya lo has visto. Es más, estás hablando con Él. ¿De veras? Sí, creo, Señor. Y se postró y lo adoró. Y Jesús aprovechó la oportunidad y le contó un poquito más acerca de lo que el Padre le había encomendado. Y le dijo, yo he venido al mundo para traer juicio, para que aquellos que no ven, vean, y aquellos que vean, sean ciegos. Pero resulta que un grupo de fariseos, de líderes religiosos, estaban a cierta distancia y estuvieron escuchando y preguntaron, ¿estás tú diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús, seguro en amor, se acercó y les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecados. Pero como ustedes dicen que ven, su pecado permanece en sus vidas. Esta es la historia de uno de los milagros más sorprendentes de Jesús, ¿no?
Y está lleno de cosas interesantes, ¿verdad? Especialmente está lleno de relatos. La gente se preguntaba, la gente hablaba en esos días, si alguien tiene una discapacidad, si alguien en la familia tiene algo, tiene que ser pecado. Se escuchaba esa narración, ese relato. Es juicio de Dios, tal vez decían, ¿no? Juzgaban. Ese era un relato que se escuchaba en esos días. Y era un relato que se decía en esos días. Y los discípulos no aguantaron y aprovecharon la oportunidad de preguntar, ¿no? Cuéntanos, maestros, sácanos de esta duda, ¿no? Se repitió ese asunto en la sinagoga, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando se enojaron los fariseos. Tú, que naciste en pecado. ¿Ven esa narración? ¿Sería que eran ellos los líderes religiosos de ese entonces que habían llenado a Israel de una mala enseñanza, ¿no? Que solo tenían una respuesta a esa situación? Tal vez no estuvieron escuchando de Dios. Con razón, el hombre que habría nacido ciego se sorprendió que las respuestas de ellos, él parecía con confianza, ¿verdad? Yo creo es profeta, ¿no? Y los demás se brincaban, no, tiene que ser pecador, ¿no? No, yo creo que es profeta. El relato que él se pintaba, que él se describía, era tantito diferente, ¿no? Pero me encantó notar algo en él. Cuando estuvo allí sentado pidiendo limosnas todavía no había sido enviado a Siloé. Ahí tiene, imagínense a esta persona, es ciego, ¿no? La gente pasa y echan cosas en su cajita. Y tal vez él escucha cuando cae en su cajita. Y y tal vez la gente pasa y lo saluda y tal vez comienza a reconocer voces. Y pero esta vez Jesús es Galileo y anda con Galileos. Tal vez no los conoce, pero ahí están frente a él. Y están discutiendo un asunto, ¿no? ¿Es el pecado de este hombre o el de sus padres? Qué interesante, ¿verdad? Haberme aprendido este relato me ayudó a notar su actitud. Yo nunca lo había notado antes, aunque me había familiarizado con este relato. Lo había escuchado varias veces. Pero fue narrarlo, aprenderlo, que en una ocasión me di cuenta de su actitud. El relato, Juan no nos dice que protestó, que se quejó. Es más, imagínense, ahí está un extraño untándole lodo en sus ojos y todavía no protesta, todavía no se queja, todavía no lanza un garrotazo, ¿no? Qué actitud más interesante en este personaje, en esta persona. Tal vez, a pesar de su condición,
sabía bastante de Dios. Tal vez él ya sabía alguito de los propósitos de Dios. Y escuchar a Jesús decir que no, su condición no se debía a su pecado, ni al pecado de sus padres. Seguro fue un alivio, ¿no? Una confirmación. Lo que he estado pensando de Dios, si Dios es bueno, Dios no me odia, Dios no odia a mis padres. Eso seguro fue un alivio para él. Tal vez por eso estuvo muy dispuesto a dejarse untar lodo por esta persona a quien no conocía. Tal vez la voz de Jesús le calmó, le confirmó, algo hizo en ese momento para que este hombre no protestara. Y en fe fuera hasta el estanque. ¿Quién sabe cuán dificultoso fue ir hasta el estanque? ¿No? Pero él fue y lo hizo. Y terminó narrando cosas increíbles. Me encanta cómo lo hace, lo resume. Aunque no estamos seguros si fue Juan quien lo resume así, pero podría ser que es él mismo. Cuando los vecinos se encontraron con él no les cuenta toda la historia, ¿no? Él lo resume, él le dice, este Jesús me untó lodo, me mandó a Siloé, me enjuagué y ahora veo. Qué buena manera de narrar. Cuando está siendo interrogado en la sinagoga, lo hizo aún más reducido. Dice, Jesús me untó lodo, me lavé y ahora veo. No les dijo que Jesús lo había mandado a Siloé. Otra cosa que he aprendido de los relatos y de este asunto de querer aprenderlos, no solo para familiarizarme con ellos, sino para poder contarlos a otros, es que me ha ayudado a notar el lugar donde ocurrieron los eventos. Y por alguna razón se queda conmigo. Yo les animo, si ustedes quieren no solo aprenderse el relato, pero quieren aprender, quieren recordar dónde andaba Jesús en ese momento, quién andaba con él, más o menos en qué fecha ocurrió esas cosas, vale la pena narrarlo. ¿Alguno de ustedes recuerda dónde andaba Jesús cuando se encontraron a este hombre ciego? ¿Recuerdan? Sí, en la ciudad sí, es Jerusalén. Es Jerusalén. Yo antes no me había aprendido ese detalle, ese pequeño detalle, pero debido a que comencé a aprenderlo para narrar, me aprendí este detalle. Una de las palabras más famosas de Jesús que acostumbramos en eventos especiales como conferencias misioneras es: quiero que oren por más obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿no? Hasta yo he visto letreros, lo he visto en el Facebook, en una imagen, ¿no? Ese versículo. Pero normalmente dice Lucas 10, creo que es del verso 2. Pero qué padre sería si en el Facebook, en nuestros muros, subiéramos ese pequeño relato, ¿no? Esas palabras de Jesús. Y dijéramos, palabras de Jesús en la región de Samaria,
rumbo a Jerusalén. Ah, tal vez, eso suena muy narrativo, ¿verdad? Tal vez nos ayudaría a, cuando escuchamos esas palabras de Jesús, cuando ese verso, orad por más obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y saben a quién les pidió Jesús este asunto? ¿A quién les pidió orar y rogar? A un grupo de samaritanos. Un grupo de samaritanos. Qué interesante. ¿Fueron ellos invitados por Jesús a participar del reino? ¿Ellos también podían participar con sus oraciones? ¿Que hubieran más obreros? ¿Y qué tal si habrían orado de esa manera como Jesús les pidió y habrían orado por gente que ellos conocían, samaritanos? ¡Ah! ¿Discípulos samaritanos? Qué interesante nuestro Señor, ¿no? Los discípulos tuvieron mucho que aprender de Él. Él, alguien muy invitador. Muy invitador. Dejaba a la gente acercarse a Él. Y el reino no era solo para los del norte de Israel, no solo era para los de Judea o de la ciudad principal, no era solo para los levitas, la tribu escogida por Dios para llevar a cabo el ministerio, ¿no? Era aún para los samaritanos. Y los discípulos tuvieron que aprender mucho de eso. Y ahí está, a nuestro Señor Jesús, con sus famosas palabras, en un camino atravesando Samaria, rumbo a Jerusalén, y pasando por poblados samaritanos. Hasta mandó discípulos de 2 en 2 a visitar cada poblado por donde él pensaba pasar. Los invitó a participar. Mañana, también voy a tener la oportunidad de narrar otro relato. Si vienen, mañana se los cuento. ¿Sí? Gracias por la oportunidad. Y espero haya sido de bendición pasar por ese relato y notar los relatos que estaban ahí dentro y animarse. Ustedes ahora se llaman equipadores, ¿verdad? La de traducción sería equipadores, ¿no? Si te interesa esto y quieres equiparte y alistarte para narrarle a alguien un relato, te animo a practicar. ¿Sí? Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este relato, gracias por corregir ese relato que estaba allí presente en los corazones de los judíos. Y tal vez eso era lo que le estuvieron contando a los visitantes. Y la gente se estaba yendo con un relato equivocado. Pero tú interveniste para contar el relato correcto. Y animarnos a ser portadores de este evangelio, de estas buenas noticias. Gracias, Padre, por la oportunidad de participar contigo en tu reino. Amén.